Buenas tardes, les damos la bienvenida, también buenas noches, también allá para España, que allá están también conectándose. Y bueno, les damos la bienvenida al Llanto de la Mandrágora, un programa que empezamos ya hace 2 o 3 años y que había estado en un receso bien merecido porque pues de repente las actividades académicas pues nos rebasan. Pero bueno, regresamos con mucho entusiasmo al Llanto de la Mandrágora y hoy estamos con dos personas sumamente interesantes. Se trata de los doctores Luis Alberto López Guario y Luis Alberto Martos López, con quienes hoy vamos a estar platicando con respecto a un libro que ellos presentaron en el año 2021 y que se llama Sombras y Susurros, Vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología, y que es un libro sumamente interesante. Tan es así que hoy ya tenemos también la segunda parte de este libro, que incorpora a los 30 relatos anteriores, incorpora otros 28, y que además nos va a proponer este tipo de literatura que es entre creativa y académica. Nos va a presentar nuevos retos también para las universidades y las academias, pero pues antes de entrar en el tema, me voy a permitir presentar a nuestros invitados. Y bueno, el doctor Luis Alberto López Guario es nativo de la Ciudad de México, con profundas raíces en Lagos de Moreno, Jalisco. Es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México e investigador de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace casi 46 años. Fue docente en la ENA, titular en las direcciones de salvamento arqueológico y de planeación y seguimiento de proyectos en el INAH. Cuenta con trabajos en múltiples áreas de la República Mexicana y con cerca de un centenar de publicaciones de corte científico y de divulgación. Sus temas de interés son la protección del patrimonio, la historia de la arqueología y la divulgación del quehacer arqueológico. Sus pasiones son el cine, la música, las historias oscuras, la lectura, las cascadas, los bosques y caminar en los cerros buscando. Con respecto a nuestro invitado Luis Alberto Martos López, nació en la Ciudad de México, es arqueólogo y doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, además de licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo en la Dirección de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología. Ha sido subdirector de investigación del Museo Nacional de Antropología y director de estudios arqueológicos, además de dirigir y participar en numerosos proyectos en Baja California, el Centro de México, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, y en países como El Salvador, Belice y Argentina. Bueno, pues estos son nuestros invitados. Aquí pueden ver la calidad de personas que nos acompañan. Y bueno, pues también presento a mis amigas y colaboradoras, Alma Reza desde España, Araceli Toledo y Laura Cordero, que nos acompañan aquí desde México. Y bueno, pues les damos la bienvenida. Y adelante, doctores, ¿cómo se sienten en esta ocasión en que volvemos nuevamente a hablar de las sombras y los susurros? Porque he visto que tienen varias entrevistas en internet, en YouTube, en los periódicos. Ha sido todo un hit este tipo de libros que nos muestran que las personas están interesadas en estos objetos de la arqueología, por decirlo de alguna manera, con un sustrato mágico, paranormal. Pues sean bienvenidos, doctores. Quien guste tomar la palabra, adelante. Si se me escucha, tocayo, adelante. Sí, gracias. Gracias, Miguel, Laura, Araceli, Alma, gracias, y a todas las gentes que nos hacen favor de escucharnos. Pues es un placer, un gusto y un honor estar con ustedes esta tarde o esta noche en España. Y pues sí, vamos a platicar de este libro que, como tú dijiste, ha traído mucho, ha llamado mucho la atención. Tiene más allá de ser historias pues, extrañas que han sucedido a arqueólogos, pues es la credibilidad de la gente, es gente muy seria, ¿no? La que escribe, de gran trayectoria, la gran mayoría de ellos. Tenemos hasta profesores eméritos ahí, muy reconocidos, ¿no? Y aparte, el que no es solo la historia, sino que está muy bien contextualizada
con lo que es el trabajo arqueológico, ¿no? Cómo se vive, cómo se trabaja en este ambiente, en esta disciplina. Y pues gracias por la invitación, ¿no? Y tocayo, adelante. Gracias. Además de ofrecer una disculpa por mis problemas técnicos, por fortuna se resolvieron, agradezco de corazón. Esta entrevista, si no recuerdo mal, la tenemos programada antes, pero por razones técnicas, laborales, pues ya ven que de pronto el quehacer nos jala para otras actividades, y aunque lo teníamos como prioridad, pues no podíamos saber, no teníamos esa posibilidad de coincidir. Así que muchísimas gracias, Laura, Araceli, Alma y Miguel, por invitarnos, darnos esos minutos en su micrófono. Y yo me gustaría primero hacer un comentario. No solamente ya son arqueológicas las historias que estamos incorporando, ya también son del ámbito antropológico, histórico. Me refiero a las personas que están colaborando con nosotros. Cabe decir que el principio, hay un refrán en México que dice, en comer y rascar, el problema es empezar. También lo aplicamos en este ámbito. No fue un grave problema de que nos dijeran que sí querían participar. Participaron con mucho gusto y con gran calidad. El problema fue que nos soltáramos todos, porque es un tema, pues no es común. El ámbito arqueológico, el antropológico, y lo he dicho en otras entrevistas, sobre todo el arqueológico en esta rama del conocimiento, es el que más sustento debe presentar. Si mi tocayo o un colega dice que una zona olmeca o una zona maya tiene esa cronología, tiene esas características, pues debe presentar las pruebas. Debemos presentar lo que en el ámbito llamamos las evidencias. Y en este caso, pues, yo quiero partir y con una disculpa, un respeto a sus escuchas, a ustedes y a mi tocayo, decir, no tenemos prueba alguna de lo que está escrito. Lo que sí tenemos es que presentamos con base en credibilidad, y recientemente se han señalado algunos aspectos que han impactado estos eventos que estamos aquí concentrando, que han impactado incluso a la tecnología. Me refiero a aparatos posicionadores, a cámaras, a teléfonos, pero esos son casos extraños. La mayor parte son eventos de los cuales no les puedo decir, sí, tengo una camisa y aquí está, tengo este tepalcate, esta cerámica y aquí está, no lo tenemos. Pero ha sido una aventura muy rica, muy sustantiva, y sí, pues esperamos que esto sirva para discutir otros ámbitos del conocimiento. Gracias. Si me permiten, doctores, al hilo de lo que están comentando ustedes como arqueólogos, en mi caso como historiadora, para nosotros es fundamental la evidencia. No podemos fundamentar nuestro trabajo si no lo tenemos. En mi caso, la evidencia documental, ¿no? La evidencia, en su caso, la evidencia material. Y realmente he disfrutado mucho la lectura de estos relatos porque a la distancia, ¿no? Porque yo vivo en Barcelona desde hace muchos años, a la distancia, hacía mucho tiempo que no leía un libro en el que yo me reconociera como mexicana. Y lo digo porque me emocionó profundamente encontrar una tradición oral, natural, sencilla, desde la realidad con la que ustedes se han encontrado en ellos, en esos espacios arqueológicos, y lo relatan tal cual sucedió. Y aunque no haya, como bien dicen, esa evidencia material desde el cual demostrar, queda claro que el trabajo tan serio que hacen en esos espacios arqueológicos, tanto ustedes como sus equipos de trabajo, han querido dejar en esos relatos la evidencia de todo lo que conlleva, no solamente encontrar esas evidencias materiales, sino que es un todo, no lo podemos separar. Y eso me emocionó profundamente porque al final nuestra cultura, en las diferentes tradiciones culturales que hay en todo el país, está muy vinculada todo, no lo podemos separar. Recuerdo las cuentos que me contaban mis abuelos y los encontré ahí, ¿no? Explicados como la gente, pues mis abuelos venían de unas zonas del norte que eran zonas mineras, y también me contaban esas historias. Realmente ahí encontré ese discurso y esa tradición oral que hace mucho que no escuchaba, y me emocionó profundamente. Así que la lectura, no solo me ha gustado el libro, como está estructurado, la seriedad con la que está hecha, sino que realmente me encontré ahí y me emocionó profundamente, y quiero darles las gracias. Gracias. Gracias, al contrario, por los comentarios. Sí, yo tengo una pregunta sobre cómo
primero, ¿cómo nace este proyecto? Generalmente, bueno, por experiencia, porque aquí somos, aparte de amigos, tenemos un equipo de trabajo al interior de la universidad, de los proyectos de la universidad, y pues de pronto estas ideas pueden salir de charlas o de comentarios de otras personas, pero en el caso de ustedes, ¿cómo se da el nacimiento de este proyecto? Primero, y dos, ¿cómo se establece la curaduría de estas historias? Porque, bueno, imagino que posiblemente recibieron más, si es que lanzaron alguna convocatoria, etcétera. Creo que sí sería bastante interesante para el auditorio que nos comentaran cómo surge todo esto. Te cedo la palabra. Sí, adelante. Gracias. Pues me llama mucho la atención cómo se fue creando, o sea, lo recuerdo, ahora podemos ir con mucho cariño. Fue una situación en la cual pues no estábamos preparados ni como humanidad, ni como nosotros en nuestros contextos particulares. Mi tocayo y yo tenemos años de conocernos, de una relación que me permito decir es amistosa. Hemos establecido, no hemos coincidido como a mí me gustaría en cuestiones laborales cotidianas, pero sí hemos tenido la oportunidad de dialogar, y tengo que decirlo que respeto, admiro mucho a mi tocayo por su capacidad de trabajo, por su entrega, por su pasión, que no siempre la encuentro en algunos colegas. No estoy denigrando a nadie, simplemente digo, sobresale de ese universo en el cual me encuentro muy contento, satisfecho de haber escogido esta profesión de arqueología. Y en alguna ocasión nos platicamos cosas que no tienen que ver con lo que aparece en los libros, lo que se llama la literatura, en los informes, o incluso en los libros, la literatura gris, lo que queda en informes, que se va a archivos, sino son cosas que nos pasan en lo cotidiano y que pues se pierden. Si me permiten, algunas personas me han dicho que suena muy cursi, pero me gusta mucho la película Blade Runner, y cuando está muriendo el replicante, que está frente a Harrison Ford, le dice, y mis memorias, todo lo que he vivido se perderán como lágrimas en la lluvia, en una escena que para mí es central en la película. Si alguien no la ha visto, perdónenme, ya les dije casi el final. Pero en ese sentido fue que lo platicamos mi tocayo y yo, que además tiene una gran capacidad de escribir y de narrar. Entonces, juntamos esas pasiones, esa posibilidad, ese ánimo por platicar de cosas que rebasen lo que es el común de la arqueología, lo que es hablar de medidas, de cronologías, y pues de una forma por demás casual. Yo ya tenía algún libro donde compilaba historias de anécdotas, podemos decir, le puse el nombre de bitácoras privadas a ese par de ejemplares, y mi tocayo y yo nos pusimos a platicar. Me dice, ¿por qué no integramos estas historias, cosas que hemos vivido nosotros, que han vivido otros? Y logramos, por invitación personal, ahora mi tocayo podría emplear esta parte, perdón, pero fue por invitación personal, digamos, de, oye, Araceli, a ti te ha tocado vivir, creo que le platicaste a Laura que tú viviste algo semejante. Y Laura, no, pero es que también Laura vivió algo con Miguel, y entonces fue de una invitación, digamos, de boca a oreja. Sí fue por escrito en algunos casos, y por supuesto que sí algunas historias no quedaron. Pero digamos, fue más que formal, fue una invitación de amistad, de cariño y de confianza, que la que nos tuvieron los autores. Tocayo. Sí, así es como dice mi tocayo. Bueno, conocíamos algunas historias, por ejemplo, la del Palacio de Cuauhnáhuac, la de Cuernavaca. Pues este querido profesor, que es un emérito además, ayer le hicieron un homenaje, por cierto, en el Palacio de Cortés, allá en Cuernavaca, y él nos había contado a varios de los que fuimos sus alumnos y después colegas de él esta historia.
Entonces hicimos un listado así, bueno, ¿tú qué historias te han contado? Entonces, no, pues fulanito, perenganito. Entonces empezamos con ellos, empezamos a invitarlos a ellos. Pues mi tocayo tenía su propia historia, yo tenía las mías, entonces dijimos, bueno, metemos las nuestras y vamos a ver si se van juntando. Entonces, estos otros colegas, hubo unos que diremos, no, se negaron así como, pues, porque es como poner en juego tu seriedad, tu trayectoria, no me vaya yo a quemar, ¿no? O incluso hubo gente que realmente sí creen estas cosas y le han pasado muchas, pero como está trabajando en un proyecto muy renombrado, uy, no vaya yo a quemar a mi cuate, el director del otro proyecto, ¿no? De que yo ando metido en ondas raras, ¿no? Entonces hubo gente que sí declinó, pero esta gente que sí aceptó, muchos, oye, ya contactaste a fulanito, no, él tiene una historia buenísima, y entonces nos fueron contactando a otros. Ahora, en los últimos años yo he estado trabajando en Argentina y yo conocí un par de historias allá. Entonces también invitamos a estos colegas argentinos y ellos a su vez nos contactaron con peruanos y así fueron, o sea, pero fue a título personal, ¿no? Hubo gente que le lanzamos la convocatoria y nunca contestó, ni siquiera han contestado, ¿no? Hay otros que todavía yo he visto y siguen ahí dudando si le escriben o no, ¿no? A pesar de que fue muy bien recibido el libro, ¿no? Y por esto que hablamos de la credibilidad de los que escriben, ¿no? Entonces, el título Sombras y Susurros es precisamente por eso, porque son historias que contábamos aquí abajito, precisamente como no son científicas, como en el sentido estricto, no dominante y occidental de lo que es normal, pues se sale de eso, entonces pues no pueden ser subjetivas y entonces por eso la contábamos entre nosotros en reuniones, ahí cuando estás con el vinito, incluso en los sitios, ¿no? De repente estás en la noche y sale el tema y lo platicas, ¿no? Porque mucha gente ha tenido vivencias de este tipo. Entonces esa fue la idea y así surgió, ¿no? Y sí fue muy bien recibida, la verdad. O sea, sí, han gustado, que era lo importante, ¿no? Y también destaco eso, de que no solo la historia en sí, sino que a la gente le ha gustado mucho toda esta dinámica de contar que si estoy en el campamento, que si salgo, que si estoy excavando, como que un poco, son también historias de vida, a fin de cuentas, ¿no? De todos estos arqueólogos o antropólogos, ¿no? Hay un artista también, que es muy bonita su historia, Mariano Cornejo, que trabaja con nosotros, es parte del equipo, él hace todos los dibujos, la parte plástica de arte rupestre en Argentina, ¿no? Y escribe muy bonito también, él no estamos solos, que cuando sube a la montaña que ella y todo, entonces, pues así fue, ¿no? Y ha sido, la verdad, pues estamos muy contentos, muy satisfechos, ha sido, la verdad, pues muy gratificante este trabajo, ¿no? Y también ha servido hasta como terapia, ¿no? Incluso hay propia gente que dice, hijo, la verdad me relajó, como que saqué esto, ¿no? No sé si quieras agregar algo a todo esto, tocayo. Sí, mencionaste algo que es, digamos, son historias personales, son muy íntimas. Y como decía mi tocayo, por eso le pusimos Sombras y Susurros. Eso, Alma, te lo voy a decir acá en confianza. Incluso hasta como si Alma fuera mi sacerdotisa, mi confidente, mi terapeuta, pero sí nos libera, porque son cosas que se han quedado ahí y que no tenemos por esa misma formación que tenemos en particular, mi tocayo y yo, pero gran parte de los autores son egresados, formados en una escuela que es la que tiene más tradición y tiene más peso académico, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero nos hemos formado en una tradición de ver al conocimiento como algo que tiene que permitir explicar todo lo que nos ocurra, todo lo que nos acontezca, todo lo que obtengamos tiene que ser explicado. Y hasta tenemos una broma en el gremio arqueológico. Si hay algún material que no encaja con lo que nosotros podemos decir cerámica doméstica, lo doméstico, que no encaje con algo que sea muy señalado, es que esto seguro se hizo como ritual, porque como no encaja, no podemos ponerlo en ese paquete de lo doméstico, entonces tenemos que tratar de explicarlo y lo ponemos seguro se usó como ritual, y es una broma que tenemos, por supuesto que eso no es así, pero
son historias íntimas, en ese sentido va lo íntimo. Y para terminar, y no acaparar el micrófono de nuestros invitadores, de nuestros huéspedes, es el orden de las historias, Araceli, lo fuimos creando en la marcha, porque no sabíamos ni cuántas íbamos a recibir. Algunas sí recibimos y dijimos, pues esta no empata con la idea. Había historias muy técnicas, mi tocayo no me permitiría mentir, había unas historias que eran como informes. Entonces tuvimos que meterle mano, mi tocayo y yo, para decir, ay, Miguel, pues muchas gracias por tu participación, pero resulta que a la gente no le importa mucho si estaba en el estrato 2, que fue registrado con un posicionador y el teodolito. A eso no le importa a la gente. Lo que queremos es tanto informe, felicidades, pero no estamos pidiendo informes. Lo que estamos pidiendo es algo que sea, Laura, Araceli, Alma, Miguel, algo que sea íntimo de ustedes y algo que ustedes reconozcan. No sé qué demonios pasó, pero pasó. Y resulta, y con esto cierro mi comentario, que cuando Laura se atreve a hablarlo, lo hace Miguel, lo hace Araceli, lo hace Alma, lo hace mi tocayo Martos y lo hago yo. ¿Qué creen? Que resulta que hay coincidencias. O que nos pasó en los mismos lugares, o nos pasó en momentos diferentes, o nos pasó en lugares muy distantes, y hay historias que son de los 50 y otras son del siglo XXI, pero hay constantes. Entonces, algo está pasando y no tenemos forma aún de explicarlo. De hecho, nada más redondeo esto último que dijo mi tocayo, tiene razón, o sea, en el libro no tratamos de explicar nada, simplemente presentar lo que sucedió y ya está, ¿no? Y sí había trabajos muy técnicos, ¿no? Parecían informe, de verdad, daban hasta medidas de profundidad, y si iban a hablar de un entierro, decían, estaba en tal capa y estaba en tal posición, y estaba extendido en decúbito dorsal, no sé qué, entonces muy técnico, ¿no? Entonces tuvimos que, obviamente no le metimos mano así nada más, o sea, fue consultando al autor, haciéndole sugerencias, y entonces hicimos un trabajo ahí muy grande de edición, ¿no? Ahí comentando, viendo corrección de estilo, y también las citas, ¿no? Las referencias nosotros las ponemos, porque estaba hablando un argentino y decía de repente, y entonces cruzamos un pircado, y pues en Argentina saben que es un pircado, pero en México no saben, entonces ya nosotros llamamos al pie, bueno, pircado, la pirca es una barda hecha con piedras apiladas en seco, es como el tecorral de México, la albarrada, o el cot que le llaman en Yucatán. Entonces vamos poniendo una serie de notas que también pues de alguna forma enriquecen, ¿no? Familiarizan a la gente con el léxico que se está utilizando, y además como que abre un poquito más, ¿no? Si mencionan a un explorador que todos conocemos, no, que me sentía yo como acompañando a Stephens, ¿no? Pues nosotros sabemos quién es, entonces ya poníamos la cita, ¿no? John Lloyd Stephens, explorador del siglo XIX, diplomático, visitó Tata, entonces ponemos esas referencias, y también ese toque le ha gustado a la gente, eso fue parte también de la edición, ¿no? Pero sí, como dice mi tocayo, no tratamos de explicar nada, simplemente se trata de compartir estas historias personales, ¿no? Y yo creo que justo eso es lo valioso, ¿no? Que no se trata de explicar ese como elemento mágico o ese elemento sobrenatural que van narrando, que nos van compartiendo todas estas personas que escriben en el libro y que van narrando precisamente lo que ellos pasaron, lo que ellos vivieron en el momento de las excavaciones, digamos, o no necesariamente, ¿no? También como está el caso me parece que es Sergio Abineri, donde también eso pasa como cuando van a esparcir las cenizas de... Sergio Grosjean, sí. Y que es fuertísimo lo que pasa ahí, fuertísimo. Está la televisión filmando, hay muchas televisoras, reporteros, y nadie nadie logra grabar lo que pasa, es decir, esta como evidencia se pierde, ¿no? Pero otra vez porque retorna como al mundo pues de lo sobrenatural, de lo mágico. Entonces me parece que también gran parte de lo valioso, entre muchos elementos valiosos de este libro, es mostrarnos, diría yo, como la otra arqueología. O sea, nos muestran el trabajo de la arqueología, por una parte, o sea, nos acercan a personas que pues no tenemos esa formación, pero que uno dice, qué padre, ¿no? Encontrarse en las zonas arqueológicas, y uno diría solitos, porque cuando uno visita esos sitios, uno los visita con muchísima gente, ¿no? Pero ya me quedó también claro que no es tan padre estar por allí solito, porque después de leer a todos los autores uno dice, híjole,
creo que en el fondo soy afortunada de no estar ahí sola, pero tenemos un acercamiento a lo que es esta actividad, no sé, de manera más puntual, pero al mismo tiempo precisamente con todo eso que pasa, ¿no? Y como ustedes dicen, experiencias que generalmente no van a ningún reporte, no se quedan dentro de lo académico, sino se quedan como, no sé, experiencias personales que luego se comparten entre los colegas, pero pues que en esta ocasión obviamente no las comparten a los lectores. Y es cuando decimos, wow, sí, efectivamente todo lo que hay detrás de los hallazgos arqueológicos, y pues que eso uno no lo ve en ningún lado, y por eso es también fabuloso este libro, porque es como, wow, todo lo que hay detrás, ¿no? No sé si ustedes esperaban cuando decían que habían convocado a varios colegas, algunos respondieron, otros definitivamente no. A los lectores a los que ustedes pensaban, o sea, ¿en quiénes pensaban? ¿En qué tipo de lectores? Me imagino que no únicamente aquellos que pertenecen al gremio de la arqueología, digamos, solo arqueólogos, porque de alguna forma ya ellos conocen también las anécdotas de los colegas, ¿no? Pero en este caso, que cuando llega a mis manos el texto, yo digo, qué fascinante, o sea, qué interesante, qué mágico realmente, ¿no? Entonces, supongo que también ustedes pensaban en estos otros tipos de lectores, ¿no? Un poco más amplios. Sí, si me permites, tocayo, agarro esta muy hermosa perspectiva que nos está señalando Laura, porque precisamente ese fue el esfuerzo, y lo hemos comentado, que estamos formados no solamente para tratar de explicar, que eso lo mencioné hace rato, explicar todo, hay que encontrarle una razón a todo. Y esa es una forma de pensamiento que discutimos subrepticiamente, estamos metiendo un tema a discutir. Pero por otro lado también es que no solamente nosotros tenemos algo que fue creciendo con el tiempo, que es la perspectiva del especialista, es el que sabe, el que se formó, y si tiene un grado alto de formación, es el que sabe, y es el que nos va a dar la explicación y nos va a dar la solución a todo. Y resulta que nosotros estamos diciendo, no, hay que ser más humanos. Al final de cuentas, no todos los colegas, insisto, no denigro, pero no todos los colegas, pero una grata coincidencia que tengo con mi tocayo es que sí tenemos que hablar de cerámica, tenemos que hablar de lítica, tenemos que hablar de dimensiones, de muros, de qué en posición estaban los entierros. Eso sabemos que tenemos que hacerlo porque es parte de nuestro proceso de formación, pero al final de cuentas no estamos hablando de que si la persona que estaba ahí yaciendo, que encontramos sus restos, es el entierro 32, ya, vámonos. No, estamos hablando de que son personas. Algunos retirarían el son y pondrían el fueron. Para la perspectiva que nosotros tenemos son personas que participaron, que crearon, que hicieron, y que mi tocayo utilizó esa expresión, vivieron, amaron, quizá odiaron, quizá fueron odiados, gozaron de la vida y dejaron de gozarla. Entonces estamos hablando de humanos. En ese sentido, Laura, la perspectiva que nos está señalando es la que intentamos hacer. No teníamos, digamos, un mercado claro hacia dónde queríamos ir. No, si lo vamos a pensar para niños menores de 12 años, no. O para ancianos, o para las comunidades que viven en los pueblos más alejados. No. Lo que sí teníamos claro es que teníamos que escribir para los demás, para los que no son arqueólogos. Porque estamos acostumbrados a escribir para arqueólogos. Y si mi tocayo utiliza jerga técnica, yo lo voy a entender. Bueno, capaz que sí, capaz que soy muy limitado y no lo logro entender, pero tratamos de explicarnos entre nosotros. Pero no todo mundo escribe para los demás. Y por esa razón, lo mencionaba mi tocayo, el término pircado, lo he mencionado en otros foros, es más sencillo para que tú, Laura, entiendo que todos nacimos en México y tenemos esta formación, incluso Alma lo mencionó, vivo en Barcelona y las historias de mis abuelos. Pero estamos acostumbrados a una terminología, unos conceptos que son muy nacionales, y esos los damos por hecho. Y resulta que son los que más nos costaba tener que transmitir, porque sabíamos que teníamos que escribir para otros, y no solamente traducir los términos técnicos de allá para acá, de Argentina, de Perú, El Salvador, de Guatemala.
no solamente era eso para un foro mexicano, también tenemos que traducirlo para los que no son arqueólogos y para los que no son mexicanos. Entonces, términos de uso cotidiano, como por ejemplo, en una historia que estoy incorporando, utilizo la expresión me fui de pinta. Para ustedes les queda claro que es me fui de pinta, pero si se lo platicamos a alguien de Barcelona o se lo platicamos a un italiano, pues va a decir, ¿y qué es eso que se fue a pintar las paredes, a hacer algo con colores? Para mí es claro. Entonces hay que traducirlo al revés. En ese sentido, ese era nuestro campo, Laura. La perspectiva es hablar para y por los demás. Gracias. Sí, esa fue la idea, como dice mi tocayo. Queríamos llegar a la gente en general, ¿no? Y además compartir ya no solo la anécdota, sino creo que hay una gran moraleja en ambos libros, ¿no? Y es el respeto, algo de lo que comentaba mi tocayo, ¿no? El respeto a las comunidades, ¿no? Que viven ahí cerca de estos lugares, ¿sí? Y a sus creencias, ¿no? A sus ideas, a sus rituales que de repente hacen, y también a la gente que ahí habitó y que construyó y levantó estos lugares, o que los usó, el que usó la cueva, el que usó el cenote, el que usó la montaña, ¿no? Entonces, creo que esa es una gran moraleja que está muy palpable en el libro, y que también en este segundo tomo que acabamos de presentar también se hace muy, muy tangible, ¿no? Este espíritu de respetar, o sea, muchas veces las situaciones se arreglan cuando se pide perdón, se pide permiso, se pone en la ofrenda, como que cuando racionalizas lo que sucedió, ¿no? Porque además algo sí también nos queda muy claro, después de estar recopilando estos dos libros con tantas historias, ya estamos armando un tercero que va a ser el último de la serie, ¿no? Va a ser una trilogía, y incluso convencimos a gente que no había escrito en otras. Hay una historia muy buena del Nevado de Toluca, muy buena, y ya lo convencimos, ya se escribió. Entonces vienen más historias, pero lo que nos queda muy claro es que es como en la película de Peter Pan, como empieza, esta historia ya sucedió y volverá a suceder, o sea, porque nos queda muy claro, ¿no? De que son eventos que suceden. Hay un registro por ahí de no sé qué milenio antes de Cristo en Egipto. Un faraón ordenó arreglar la tumba, restaurar la tumba de uno de sus ancestros. Y entonces el arquitecto que entra y les empiezan a pasar cosas, ¿no? En esta tumba. Y está escrito, está en glifos egipcios, ¿no? La historia existe, o sea, estamos hablando de antes de Cristo, ¿no? Pero ya sucedían cosas, ¿no? Y entonces tuvieron que hacer así una ceremonia, un ritual como de exorcismo, ¿no? Hay lugares en el área maya, donde un amigo trabajó en Becán y encontró una tumba que estaba saqueada de época prehispánica, pero habían hecho un ritual de exorcismo y quemaron cosas y cosas así, ¿no? O la propia historia del Palacio de Cortés, o sea, las dos manos estas, plasmadas con la cruz sobre la pared. ¿Qué significa? Que ya desde época colonial pasaban cosas ahí. El mechón de cabellos y todo, fue un acto de exorcismo. ¿Por qué? Porque evidentemente eran hechos que ya sucedían. Entonces tampoco estamos inventando nada nuevo, no es que son historias que sucedan en nuestro tiempo y ya, ¿no? Entonces lo que sí queda muy claro es que somos humanos, que usamos una parte mínima de nuestro cerebro, ¿no? Y no sabemos un 20% más o menos, y entonces hay gente como que tiene desarrollado algo más y tienes esa sensibilidad para percibir o para vivir o experimentar estas situaciones. No todo el mundo lo tiene. Hay sitios que son famosos porque han pasado muchos eventos de este tipo, y el arqueólogo que está actualmente y que lleva ahí 20 años nunca le ha pasado nada, ni ha sentido nada, ni ha visto nada. Entonces también es una cuestión, y es algo que sí medio esbozamos ahí, también es en las introducciones, sobre todo de ambos libros, pues también parece que es también algo de percepción del propio arqueólogo, ¿no? O de la gente, ¿no? No solo le sucede a los arqueólogos, por supuesto. Entonces sí, ha sido interesante, ¿no? Claro, eso que mencionan ahorita es lo que viene en la presentación, justamente, de que no porque uno no lo haya visto significa que no pueda pasar. Uh-huh. Es lo que allí se menciona. Y a mí me gustó mucho este libro porque por el título yo infería pues que se trataba de historias de terror o paranormales o algo así misterioso. Pero yo no me esperaba que ustedes fueran arqueólogos.
Entonces, cuando yo lo empecé a leer, me imaginaba que ustedes eran como Indiana Jones, que van allí por las tumbas y por los parajes, descubriendo algunos objetos y personajes, historias, porque creo que este libro despierta muchísimo la imaginación y la verdad es que por eso creo que también es tan exitoso. Ya va la tercera parte y justamente en la introducción dicen que mucha gente no se anima a participar por el qué dirán. Particularmente personas quizás del ámbito más científico o académico, pero es sumamente interesante que un libro de estas características posiblemente represente la oportunidad para muchas personas de ser leídas por un público muy numeroso. Es decir, a veces la gente no participa en ciertos libros porque se quieren perfilar o construir una identidad más seria, por decirlo de alguna forma, pero estas personas son las menos leídas. Y los que participan en estos libros que abren nuevos caminos en la creación, tanto académica como literaria, son las que van a resultar con más lectores. Y esto también se debe a que, como ustedes lo comentan, cuidan mucho el lenguaje, que sea para personas que no necesariamente sean estudiosas de la arqueología. En una entrevista decían que es uno de los libros más vendidos de la ENA, y eso me parece fabuloso porque significa que la gente está interesada en estas historias. Por eso también existe el llanto de la mandrágora. A mí lo que me gustaría preguntarles es qué retos o posibilidades con estos temas se abren en las academias universitarias, que de repente son tan cerradas a recibir estos contenidos. ¿Empiezas, tocayo? Empiézale, y ya yo redondeo siempre. Qué grosero eres. Oh. Oye, sí, Miguel, yo creo que con esto, más allá de enfoques de conocimiento, que eso para mí podría ser una posibilidad de tratar de no centrarnos en una forma de pensamiento, que es la única que explica. Lo que tratamos de forma subrepticia, y lo quiero aclarar, no era un plan, no era un objetivo del inicio. Del inicio es, ¿por qué no nos abrimos y hablamos ante todos? He utilizado esta expresión en otros lados, es como el grupo llamado Alcohólicos Anónimos, ¿no? Vamos a presentarnos y me llamo Luis Alberto López Guario y me pasó esto. ¿Y qué crees, Miguel? No tengo forma de explicarlo. Entonces es ser, digamos, no soberbios, tratar de ser honestos en esto que nos acontece. Para mí sería por ahí en cuanto el enfoque del conocimiento que permita entender que así como hay una diversidad de la forma de vida de la gente, hay una diversidad de cómo impacta el conocimiento, y esto no es nuevo en el ámbito de la ciencia. Los especialistas en comunicación nos han dicho, yo te puedo decir una palabra, yo puedo utilizar ahora una palabra, y tú, Miguel, la vas a entender de una forma, Laura la va a entender de otra, Araceli la va a entender de otra, Alma la va a entender de otra, y mi tocayo la va a entender de otra manera. Y el público, sus seguidores, sus escuchas, la pueden entender de diversas maneras, por una razón, porque hay una historia personal, hay todo un proceso histórico que los está nutriendo, sus propias localidades, sus propias historias personales, lo que los ha nutrido desde la infancia. Hay gente que dice que desde el vientre materno estamos recibiendo información y nos empezamos a formar, ya no como fetos o como personas, como seres humanos biológicos, sino también ya con una forma de pensamiento. En ese sentido, para mí sería uno de los principales, ojalá fuera uno de los logros, ojalá, entender que hay una forma muy diversa de vivir y hay formas muy diversas de tratar de entender, ya no digo de explicar, tratar de entender, tratar de interpretar
cómo ha vivido la gente. Hace algunos años hice un reto, si me permiten un momento, y me tocó un momento de hacer esta derivación. Le pregunté a 20 arqueólogos, no a 30, pero 10 no aceptaron, y formé un libro que se llama Arqueólogos a través del espejo, utilizando esta frase de Alicia, de Lewis Carroll. Y les hice las mismas 9, 10 preguntas a todos, y de verdad que fue un gozo juntarlas, el compilarlas, es la palabra adecuada. Todos arqueólogos, la mayor parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y si vieran la diversidad de respuestas que dieron a algo tan simple como ¿y qué es arqueología? Digo tan simple porque se supone que nos formamos y de eso hemos vivido años. Si vieran la cantidad de respuestas que dieron, lo mismo podrías hacer tú, Miguel. Entiendo que estás en Filosofía y Letras de la UAP. Así es. Si tú haces la pregunta ¿y qué es filosofía?, se las puedes hacer a alumnos y se la puedes hacer a colegas y vas a encontrar una diversidad. O sea, ya no hablemos del resto de la sociedad, nada más de tu propio gremio, de tu propio mundo académico. En ese sentido para mí sería un logro que lográramos abrir esta puerta y decir, tocayo, no siempre tienes la razón. Darle chance al pensamiento, ya lo dijo hace rato, una de las moralejas es el respeto. Miguel, respeto tu forma de entender y de ver el mundo. Escucha la mía. Con eso ya avanzamos. El enfoque iría por ahí. Gracias. Tocayo. Sí, pues agregando un poco en la presentación del volumen 2, que fue aquí en el maravilloso Museo de las Culturas del Mundo, en la calle Moneda 13, nos hizo favor bueno, había alguien de literatura, había alguien de arqueología, había una antropóloga también, Eliana Costa, que es muy reconocida, es muy buena ella, ¿no? Y ella comentó el libro y estaba verdaderamente fascinada con el libro, ¿no? Y entonces nos dijo, de hecho empezó a hacer ella análisis, nada más que pues, no lo presentó ahí, ¿no? En la presentación para no irse por otro lado, pero quería hacer una reseña en un boletín de antropología porque dijo, es que tienen tanto las constantes, ¿no? También la participación de gente que no es arqueóloga, que son de la comunidad y como que ven de otra forma las cosas y muchas veces te orientan para que no explicarte, pero sí entender un poquito por dónde va la cosa de lo que te está ocurriendo, ¿no? El albañil, el maestro, el peón, ¿no? La cocinera, los cocineros, las cocineras siempre, las señoras muchas veces tienen ahí, ¿no? Yo cuento en el nuevo que estamos armando, pues también Margarita, una originaria ya de La Poma, del Valle Calchaquí, también sus comentarios, ¿no? Entonces como que le llamó la atención también a ella todo eso, o sea, como que dice, es que es un tema que es bien antropológico también y que no se ha trabajado, ¿no? Toda esta otra forma, no solo de forma de ver, sino también de experimentar o enfrentar la vida, ¿no? Una experiencia distinta. Y aquí aludo, bueno, ya en otras entrevistas, un ensayo de un colega arqueólogo y antropólogo, Alejandro Haber, de Argentina, que hace un ensayo sobre estos temas, ¿no? A raíz de una anécdota que cuenta pues ya no me voy a robar el tiempo, pero lo que voy es que analiza y habla de estos hechos que de repente pueden suceder. Y entonces dice que que a veces dice es como si hubiera varios mundos, ¿no? Porque es una historia de un pastorcito que se lo van los animales y hay una zona arqueológica abajo. Él llega tarde ya a la montaña cuando oscurece y en vez de ver las ruinas abajo que llaman la Troya, en Fiambalá, un pueblo del noroeste argentino, lo que ve es a las casas con sus fogones, ve a la gente en el trajín cotidiano y todo. Oye hasta los rumores de la gente, ¿no? En el trajín. Entonces dice, ahí estaban, dice, no eran fantasmas, era la gente de la Troya en sus quehaceres y en tus trajines diarios. Entonces él cuenta que esta historia se la contaron hace 27 años, que cambia, que a veces son chivos, que a veces es un burro el que les fue, unas llamitas, dice, pero siempre la emoción de la gente al reconstruirte la vida cotidiana de la Troya, cómo la vio el pastor. Dice, porque por supuesto, si te cuento la vida cotidiana de Fiambalá, pues a nadie le va a interesar. Entonces dice, habla de estos eventos que pueden suceder, dice, no es lo mismo eso, ¿no? La cotidianidad a la anomalía que vivió, habla de anomalías.
Entonces dice que esas anomalías de repente suceden, dice, es como si hubiera varios mundos, dice, ahí están los antiguos como si estuvieran, dice, el contacto entre estos mundos está prohibido, a salvo ciertos rituales que puedes abrir un portal, ¿no? O en momentos de anomalía como la que vivió el pastorcito. Entonces cuenta cómo la gente de Fiambalá respeta mucho las ruinas, dice, no mueve nada porque puedes alterar la vida de alguien y se puede enojar, ¿no? Y entonces dice, es un evento además para el que lo vive, dice que avergüenza y al mismo tiempo enorgullece. Dice, ¿por qué avergüenza? Porque rompe la normalidad de lo que, de lo que occidentalmente, ¿sí? Y llamas, ¿no? Lo que es normal. Vives una experiencia así y estás fuera de lo normal, ¿no? O sea, yo viví algo, no, pues no eres normal, y si lo cuentas, pues te puede avergonzar, porque te van a decir de cuál te fumaste, ¿no? O sea, dentro de los cánones, lo que es hegemónicamente normal, tú lo estás rompiendo, y dice, por eso avergüenza, pero también enorgullece. ¿Y por qué? Dice, porque estás viviendo una experiencia que trasciende nuestra propia unidimensionalidad de nuestro mundo. Te estás metiendo a otro, de algo que no entiendes, que no sabes, pero que por alguna razón pues ahí te metiste o lo viviste. Dice, y eso enorgullece porque extiende tu experiencia de vida hacia otros mundos y hacia otros campos que no cualquiera vive. Entonces es muy bonito el ensayo que él hace, pero sí lo analiza antropológicamente. A lo que voy es, y vuelvo a lo de Eliana Costa, la antropóloga, o sea, como que hay una beta por ahí que como antropólogos, porque la arqueología es parte de la antropología, el estudio del ser humano, y como que no nos hemos ido por esa beta, ya no solo de mi propia experiencia, sino lo que dice la comunidad, ¿no? Lo que ha vivido la comunidad. Entonces, es como que eso está marcando también pues, un posible camino. No sé si ahora sea el tiempo, más adelante, a lo mejor algún día podrá estudiarse más esto y entenderse más, no sé. Pero ha sido también muy reconfortante eso de que nos han dicho propios antropólogos, pues de que por ahí se está señalando un camino, ¿no? Por el que también se puede andar antropológicamente hablando, tratando de estudiarlo objetivamente, pues, ¿no? Científicamente. ¿Y cuál podría ser una historia que ustedes nos digan, esta sí me pareció impresionante, y así de las que han recopilado en sus libros? Ay, hay varias, ¿no? Tocayo, sigue, vive. Adelante. Empiezo. Sí, sí. Hay una, y que me gustaría comentarlo en función de lo que decía hace rato, bueno, de lo que decían Laura, Araceli y Alma, y ahora con tu pregunta muy concreta, lo mencionaba hace rato, lo de las evidencias, ¿no? Si a mí me pasa algo solo, ¿qué crees, Miguel? Que me pasó. Entonces, normalmente, mi tocayo utilizó la expresión, pues, que habla de consumo de estupefacientes, que te fumaste, ¿no? No, parto de que me van a decir, no, este cuate, no es que haya roto no es una anomalía, rompió lo regular, la vida normal. Consume cosas y hay que tratarlo con cuidado. Pero resulta que la mayor parte de las historias o me pasan en compañía, me pasan sin consumo de alguna sustancia, o las historias se repiten. Dentro de esto, hace rato mencioné a un comentario que hizo Laura, de que también estaban impactando, lo mencionó Laura, la historia que se intenta hacer el depósito de unas cenizas en un cenote y cómo se altera el equipo. También hay de esa magnitud. Y hay otras que en general, y con eso ya llego al ejemplo concreto que te quería dar, que es que se altera la naturaleza. O sea, recordarán películas de terror como La Profecía, El Exorcista, donde el viento cambia, se pone oscuro, y pues uno se divierte. Bueno, a mí me gustan, o sea, me divierto ver ese tipo de películas, leer El bebé de Rosemary es una maravilla para mí, leer el libro de La Profecía me gustó más que la película. En fin, ahora Un lugar en silencio me tiene maravillado, sobre todo esta precuela que acaban de lanzar el día 1, pero me gusta porque hay elementos que rebasan a lo que es la propia situación mía como ser humano. Entonces, en las historias que yo cuento, involucro a otras personas porque también colateralmente la han vivido.
pero voy al ejemplo concreto, y hay una que me gustó desde el principio, se vivió en Palenque, con un lugar llamado, un espacio... El Templo Olvidado. El Templo Olvidado, donde se recupera los restos de un ser humano, los extraen y extraen los objetos que tienen acomodados, sus objetos rituales, lo que se le puso como una ofrenda, y las excavaciones de trabajos habían sido sin problema alguno. El día que lo encuentran, y es de día, no es de noche, el día que lo recuperan, el tránsito del lugar de la excavación al campamento les es muy angustioso, porque cambia el viento, cambia el clima y cambia la actitud de los animales que están ahí. Ese, digamos, a mí me impacta, porque el otro puede ser, ay, mi tocayo, de veras que sí ya andaba bien cansado, ¿no? Ya estaba mal, estaba fatigado, o sí consumió algo, pero resulta que no es nada más que le pasó a alguien, sino le pasó a un colectivo, y hay un antes y un después. ¿Y cómo se soluciona esto? Digamos, hace rato lo mencionó mi tocayo. Me gusta porque es, digamos, como una historia que concentra muchos elementos, y cómo lo puede solucionar. Porque si es un evento que se vuelve anómalo, rompe con nuestra cotidianidad, ¿cómo lo puede solucionar? Con respeto. Respeta a los demás. Lo hemos utilizado en otros foros, esa expresión. Fue una de las primeras enseñanzas que nos dejó el primer libro, yo no puedo llegar a la casa de Laura, de Araceli, de Alma Rosa, la tuya, Miguel, o de sus escuchas, de sus seguidores. No puedo llegar sin pedir permiso. Tengo que pedir un permiso. Son lugares que, valga la expresión, son lugares vivos. Y si ya no pensamos que son lugares vivos con personas que murieron hace años, es lugares donde viven animales, donde vive, pues es la naturaleza, digamos, es de lo que vivimos también. En ese sentido, esa historia de El Olvidado para mí sería una buena historia. Ok. Pues sí, también esa es tremenda, ¿no? A mí me recordó esa película de La Profecía, cuando ve a los mandriles el niño, dices, híjole, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Las de Amelia, la peruana, son tremendas, ¿no? Que a nosotros nos caía en gracia, que dice Amelia que ella piensa que hay energías positivas y negativas, y dice, ay, por suerte nunca nos topamos con las negativas, y tú lees sus historias y dices, híjole, qué bueno que no te topaste las negativas, pero quién sabe cómo te hubiera ido, ¿no? Y la de Capuchinas también es simpática esa, porque sí lo que está pasando está así grave, pero como a él no le ocurren a todos los amigos menos a él, entonces no deja de tener cierto humor negro su escrito. Esa es buena, ¿no? Y bueno, hay otras también muy rudas, ¿no? La del tomo 2 del Niño Elegante, ¿no? Y yo vi en esa época al arqueólogo y estaba flaquísimo, ojeroso, o sea, yo lo recuerdo, ¿no? No me contó, le dije, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Es que tenía algunos problemas, ¿no? Y ahora cuenta la historia, ¿no? Y sí, entonces hay muchas así muy impactantes, ¿no? Hay otras que son muy bonitas, son muy bien escritas y bonitas. La de Mariano, esta de No estamos solos, cuando sube a aquella montaña, ¿no? Y esa es muy bonita, me gustó, ¿no? Las de la montaña son fuertes, ¿no? Tienen sus cosas también, pues son espacios muy especiales también, ¿no? Entonces, también esas me han gustado, pero no sé, realmente yo no podría inclinarme por alguna, ¿no? Hay unas extrañas, hay otras. Ha gustado mucho del nuevo tomo una historia muy sencilla, la de la naranja, ¿no? Que ocurrió en los trabajos del Tren Maya, famoso, y precisamente tiene que ver con esto que menciona el tocayo del respeto y todo y es una historia extrañísima, ¿no? Que también afectó a aparatos, ¿no? Y no solo del que estaba viendo eso, sino de todo el equipo de compañeros, ¿no? Y no un día, varios días. Entonces, hay varias bastante interesantes, en realidad, y lo bonito es eso, que nos van llevando de la montaña a la casa histórica, ¿no? Y de la casa histórica a la zona arqueológica y a la excavación y al campamento y a la bodega y al cenote y a la cueva. Entonces, como que eso también es muy bonito, son muy variadas, ¿no? Y hay autores, por ejemplo, también las de nuestro querido colega Paco Mendiola, ¿no? Las que abre el primer tomo, escribe muy bonito, ¿no?
Dimitri, que cierra el libro, que es este argentino, en el Yuyayaco, que es muy fuerte esa montaña, ¿no? Es uno de los lugares más desolados en los que yo he estado, ¿no? De verdad, o sea, donde sacrificaron estos niños, ¿no? Que hallaron momificados ahí en los 90s, y es muy fuerte el lugar, y lo que cuenta él también dice, sí, híjole, ¿no? Es especial, ¿no? Y entonces, pues sí, pero realmente hay de todo, ahora sí que de todos los gustos. Hay unas muy tensas, por supuesto, ¿no? Que uno dice, híjole, ¿no? Sí ha de haber sido muy rudo estar ahí, ¿no? Hay otras, te digo, así varían, ¿no? Pues ahora sí que el lector se dará cuenta si no lo ha leído, ¿no? Si ya lo leyeron, pues ya más o menos tienen idea de qué estamos hablando. Bueno, vamos acercándonos al cierre. Araceli, Laura, Alma, adelante. Me parece que Alma puede tener algo más que... Sí. Quería justamente preguntarles, creo que es en la última historia, o hay varias que hablan del tema de temas de la montaña. Antiguamente había una relación mucho más cercana con la naturaleza, y en esa historia, en la última, plantean justamente el que esa comunicación que tienen las personas que habitan esos espacios, en los que se comunicaban y les tienen un nombre a los espacios, y ya de entrada el hecho de ascender implica pues subir con respeto o hacer el trayecto con cierto respeto. Claro, ustedes con toda la seriedad. Se te está yendo el audio, Alma. Es el micrófono. El Manos Libres tiene una falla. No, aún no escuchamos. Ya bloqueaste tu micrófono, Alma. Está cerrado. ¿Ahora? Ándale, ahí está bien. He sacado el... Sí, decía que la pregunta era si actualmente o a partir de los libros ustedes creen que al margen de la seriedad con la que se haga su trabajo, si es que se puede, tendrá cierto impacto a la hora de llegar a los sitios con respeto, si las nuevas intervenciones en general tendrán una manera diferente de abordarla. Y no porque no lo hagan con respeto y con la seriedad, pero no sé si leyendo unos libros como estos nos permitan como abrirnos a entrar a los espacios de otra manera. Hace rato, muy rápidamente, creo que fue Miguel que mencionó lo de Indiana Jones. Digamos, algo que es básico en nuestra formación es el respeto al registro, y más en México, pues todas las evidencias arqueológicas son patrimoniales, son parte de nuestra nación. Nosotros somos intermediarios, las obtenemos, las estudiamos y las resguardamos para su exhibición en un museo o tratar de publicarlas. Esa es una. Pero algo que menciona Alma sí es fundamental. No toda la gente lo hace. Hay algunos que nos dicen, no, es que ya lo voy a hacer. Porque hasta hay una frase en México que dice, pues es mejor pedir perdón que pedir permiso. Nosotros decimos, no, mejor pide permiso. No cuando ya entraste a mi sala, que estás comiéndote algo en mi cocina, me digas, ay, perdón, me metí. No, vamos desde antes. Y normalmente esto es algo muy sencillo. Lo hemos hablado, cocineras, es ofrendar, llevar algo de ofrenda. Laura, me invitas a tu casa, muchas gracias. No entro por mí solo, sino que Laura me dice, pasa, y yo llevo algo de comer. Y es algo de lo más sencillo, es verter alcohol, llevar cigarros, si son aluches o chaneques, o son pequeños seres que dicen con juguetes. En las montañas hay mucho de eso, Alma. Uh-huh. Y hay una coincidencia, lo que pasa en las montañas. Ahorita me tocó decir de los entierros de niños en la montaña en Argentina. También hay entierros de niños en las montañas en México. Lo de las historias de Víctor Arribalzaga hablan de ello. Entonces, claro, hay una constante en cuanto a eso. Y yo diría, más allá de las montañas, en la selva, en los campamentos, es sí una ofrenda, y con eso, si no pediste permiso, pues por lo menos pide perdón ofreciendo algo. Y sí se hace, hay gente que dice, ya lo voy a hacer. Pues no es por miedo, es por respeto. Sí, por respeto, claro. Sí. En la montaña se siente mucho, porque sí es bastante rudo. Todavía en México, pues hay montañas y la gente respeta, pues hay graniceros que piden la lluvia o hacen curaciones, hasta brujería, ¿no?
En la del Nevado de Toluca, la historia que ya va a venir en el tercer tomo, pues en los hallazgos arqueológicos hay hasta cosas de brujería bajo el agua de las lagunas, ¿no? Que están allá arriba. Pero, por ejemplo, en Argentina un problema es que hay que caminar mucho para llegar. La base de la montaña está muy lejos de los caminos. Y es muy rudo. En el noroeste donde yo he estado trabajando son desiertos. Entonces te vas rostizando a 40 grados y luego subes y ya estás a -10, ¿no? Entonces tienes que ir preparado para las dos situaciones, ¿no? Y la gente las respeta mucho, ¿no? Ahí yo también cuento un par de anécdotas que me ocurrieron en la montaña, una bastante ruda. Y pues a pesar de todo, ¿no? Como que todavía la gente considera que la montaña tiene un ente, por eso les dicen que son apus. Apus significa que es como una presencia, una personalidad propia, ¿no? Y hay montañas masculinas y hay femeninas, y la montaña te puede dispensar el agua, te puede mandar la sequía, o te puede mandar el terremoto, ¿no? Y te permite subir o no te permite subir, entonces tú tienes que saber leer la montaña, ¿no? Si las condiciones son negativas, tienes que tener la capacidad de reconocer y decir, no puedo seguir y regresarme. Hay un documental que vi de Christian Vitry, que es uno de los autores, él es andinista, argentino, además es desde muy joven empezó a escalar montañas, él ya subió al Himalaya, ya a la Ulajiría, 8,000 metros, ¿no? Un hombre muy preparado, además muy genuino y muy sencillo, pero hicieron un documental, estudiaron la vestimenta de los niños, estos de los niños del Yuyayaco, y con otro montañista que es originario de allá del noroeste, recrearon el calzado, recrearon las ropas y trataron de subir al Yuyayaco vestidos así, a los Anza Incaica, ¿no? Y van subiendo, entonces hicieron un documental muy bonito, pero en determinado momento la montaña los rechaza. A pesar de que dejaron sus ofrendas y todo, no pudieron subir, y ellos mismos se dan cuenta y dijeron, no están las condiciones, hay que abortar, la montaña no quiere, eso dicen en el documental, ¿no? Y dicen, tendrá que ser en otra ocasión, ya vimos la ropa, cómo si te sirve, el calzado, era como una arqueología experimental, o sea, cómo subían, porque el Yuyayaco son 6,749 metros de altura, y yo cuando estuve allá arriba estábamos a -25 grados, pero la sensación térmica era de -40. Entonces, no es tan fácil. Entonces, probaron los trajes, probaron todo, pero con todo el cientificismo, pero dijeron, la montaña no nos deja subir, vamos a respetarla. Entonces, eso se hace incluso, él es especialista y lo hace, ¿no? Y las comunidades también, ¿no? Las respetan, sabe que no suba, hay viento blanco, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el viento está tan endemoniado que levanta la nieve y si tú subes todo lo vas a ver blanco y aparte de que te va a azotar la nieve, si hay una grieta, si hay un hueco, no lo vas a ver y te vas a ir, ¿no? Entonces hay que respetar eso. Entonces sí hay un aprendizaje y las comunidades lo siguen haciendo y los montañistas, al menos los que sí están compenetrados con la comunidad y con el medio ambiente, lo respetan, ¿no? Sí, hay apachetas, son unos apilamientos de piedra, como piloncitos de piedra, pero hay unos enormes. Yo vi uno ahí en el Acay, pero parece pirámide, de verdad, enorme, porque son siglos y siglos y siglos de viajeros, caravaneros, procesiones religiosas que van a la montaña, caminantes individuales, y cuando tú tomas un camino, se tenía la creencia de que salías del orden de lo que conocías y por lo tanto estás metiéndote en un ambiente sobrenatural en el que hay espíritus, en donde hay guardianes y tienes que pedir permiso. Y en estas apachetas todavía hoy siguen dejando, uno llega y de repente ahí ves las naranjas, las hojitas de coca, el charqui, ¿no? La carne seca de llama, ahí sigue la gente dejándolas cuando pasa por ahí. Entonces, esta actitud de respeto. Entonces, pues sí, nosotros también hay que hacerlo, yo creo, no nos cuesta nada, ¿no? Como dice una autora, también una restauradora, que también ya comparte una historia ahora para el tomo 3, dice, por si acaso, no dice todo el tiempo ella, ¿no? Doctores, ¿alguno de ustedes podría contarnos una anécdota, o sea, es una experiencia que hayan vivido de este tipo, aunque posiblemente no esté en alguno de los tomos y quisieran considerarlo para más adelante? Pues en breve, yo voy a meter en este tercer volumen una historia que me pasó y estaba yo solo y fue en la noche y no fue ni en montaña, ni en selva, ni en campamento, fue en una oficina
donde trabajaba yo como titular del área donde ahora trabajo, en el Estado de México. Ahí le incluyo y dije, pues me pasé a mí solo y no quise platicarla con nadie hasta que días después hubo otras situaciones y la gente me empezó a decir y le incorporo. No quiero adelantarla, ya se la mandé a mi tocayo para que me la revise, la sancione, y le puse por título, ¿y si sí? Es una pregunta, ¿y si sí? Nada más con eso. Sé que es provocador, pero me gustaría contar una que, o sea, no tan en detalle, que fue la que me pasó como estudiante. Estaba yo trabajando en Chiapas y lo más común, que es muy común en las historias, es que estás Alma, estás Laura, estás Araceli, Miguel, y esa botella que estás tomando ahorita, Araceli, de repente tú sabes que estaba a tu izquierda, según vi bien, volteas y ya no está. Y entonces dices, a ver, Laura, ¿por qué tomas mi botella? No, fue Alma, y empiezas a lucubrar o tu pluma, o tu lápiz, o tus micrófonos, o lo que sea, y es algo muy común que se presente. Eso es lo que nos acontecía, pero de pronto ya no podíamos dormir. Y no podíamos dormir porque había ruidos, había sensación. A una compañera le pasó lo que en México se le llama, se le subió el muerto, que es una expresión muy común, que no te puedes mover, tienes taquicardia, tienes angustia. Y le pasó a la compañera, no a mí, pero ella estaba a mi lado. Nos pasaron otras cosas, tocaron la puerta y todos estábamos adentro, no había nadie, había un espacio muy fuerte, muy grande afuera, escuchamos caballos, escuchamos tormenta, y al final de cuentas, el dueño de la casa lo resolvió de una forma muy sencilla. Esto sí lo puedo decir, digo, porque ya está publicado y supongo que ya lo habrán leído algunos, si no, pues pueden leerlo. Habíamos retirado, bueno, no habíamos, el profesor, nuestro gran profesor y jefe de arqueología en México, el ingeniero Joaquín García Bárcena, retiró las cruces que estaban en las esquinas. No había cruces, no había un altar, estaban cruces en las esquinas del cuarto. Él la retiró porque estaba empolvado, estaba muy sucio, y para ayudar a sus alumnos, la retiró. Las guardó, por fortuna las guardó. Y el señor cuando entra al cuarto dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están mis cruces? Eran unas cruces muy pequeñas, digamos, de este tamaño, de palma, con un moñito rojo en la parte central para unir las dos partes de los brazos y el poste. Dijo, no, ¿por qué las quitó? Póngalas. El profesor le hizo caso y dijo, está bien, o sea, era un científico egresado del Tecnológico de Massachusetts. Las pone y Araceli, a partir de esa noche, bendito sea Dios, dormimos. No podíamos dormir. Sugestión colectiva de 17 personas. Entonces, no es que se me haya ido la cabeza, era un alumno, 21 años, y pudimos se resolvió de esa manera. ¿Cómo es? Un respeto. Mi profesor respetó al señor dueño de la casa, le hizo caso, vamos a decir, le dio por su lado si quieres, pero se resolvió. Y no más. Digamos, esa me impactó porque fue, digamos, mi primera historia fuerte que viví y la viví en colectivo. Se llama Cruces Empolvadas. Yo cuento una que no la he narrado en el libro. Sucedió aquí en la oficina, en uno de los edificios. Es un edificio del siglo XIX donde está mi cubículo. Y estaba yo trabajando, tenía que acabar un informe, eran como las 8 de la noche. Ya habíamos pocos en el edificio. Y al fondo, pues yo estoy al lado de un corredor y al fondo acaba el edificio en otros cubículos y hay uno de un colega que trabaja obsidiana, pero él no estaba. Entonces tenía toda su mesa, bueno, sus anaqueles llenos de piezas de obsidiana, ¿no? Él trabaja Cerro de las Navajas en Hidalgo, que son las minas de obsidiana. Entonces tiene muchos instrumentos líticos, ¿no? Cuchillos, raspadores, todo ahí en su clasificación, en sus mesas, ¿no? Entonces estaba yo en la máquina, estaba en la computadora ahí escribiendo, y en una de esas veo cómo pasa una sombra por mi puerta. Alguien pasó por el corredor, entonces levanté la mirada, pero pues ya nada más vi que alguien pasó y se fue justo hacia allá. Pero pues no presté mucha atención, creí que era el colega que estaba al lado mío, que todavía estaba ahí en su cubículo, y yo seguí escribiendo. Y en eso entra mi colega y me dice, oye, ¿viste que pasó alguien?
Dice, pues sí, vi una sombra que pasó frente, pero no vi quién era. Dice, oye, es que se oye en el cubículo de nuestro colega, ¿no? Se oye que hay alguien. Entonces me paré con él, me dice, a ver, vamos a ver. Entonces nos paramos y es una puerta de madera y con ventanas pero opacas de cristal, no se puede ver. Se oía clarito cómo había alguien caminando adentro del cubículo, son pisos de madera. Se oían claramente los pasos y cómo de repente empezaba a mover todo en la mesa. Se oía el clink, clink, la lítica que chocaban unas piezas con otras, ¿no? Y otra vez silencio y de repente se oía que movían hojas, así, y otra vez se movían las cajitas que tiene ahí también con muestras, cómo abrían, otra vez se oía la lítica y otra vez los pasos dando vueltas alrededor de toda la oficina. Entonces me dijo, tocamos, ¿no? Él tocó, dijo, ¿quién está ahí? Silencio absoluto. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir por el policía. Le digo, pues sí, ve aquí, me espero yo por si abre a ver si hay alguien o qué. Entonces ya se baja él, yo me quedo al lado de la puerta y tan pronto y se baja él, empiezo a ver otra vez lo mismo, las pisadas y cómo movían las piedras. Bueno, no hago larga la historia, subió mi colega con el policía, abren el cubículo, vacío y todo en orden, nada movido. O sea, rarísimo, ¿no? Sí. Wow, qué temor, qué emocionante también. Pues yo creo que esta conversación ha sido súper rica. Creo que tendremos que volver a agendar otra entrevista lo más pronto posible para que continuemos hablando ya sea de la montaña, de sus anécdotas, pero definitivamente ha sido una charla muy interesante y creo que también hay varios comentarios de parte, incluso preguntas que por ahí han dejado escrito, ¿verdad, Miguel? Sí, preguntan por qué el título del libro, que bueno, eso se explica desde el inicio en la presentación. Y también preguntan si está en venta en Puebla, pues si gustan, doctores, cómo se puede conseguir el libro y también si sus lectores, sus fans buscan contactarlos, cuáles son sus redes sociales o medios de contacto. Adelante, tocayo. Perdón, sentí raro, fans. O sea, Tú tienes muchos fans, realmente tienes varios. Okay. Digo, pues ahora sí que a mi vejez viruelas, pero está bien. Bueno, empiezo por lo del contacto, lo voy a decir Miguel, tienes tú mi correo, se puede compartir con quien pregunte, es L.A. López, lo que son mis dos apellidos, L de Luis, A de Alberto, López Guario, todo junto en minúsculas, @gmail.com. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Y pues por supuesto responder si hay alguna pregunta y cobramos por los autógrafos. No, quiero comentarlo, si tengo un minuto, hicimos una firma de autógrafos, una firma de libros, ahí en el Museo de las Culturas, y sí nos tardamos un ratito, y al día siguiente, o sea, los libros costaban, los dimos en paquete 500 pesos, el 1 y el 2, y al día siguiente un tipo lo puso en venta en 1,200 porque tenía la firma de mi tocayo y la mía, y quizás algunos de los autores dicen, no, pues ya están como boletos de Michael Jackson y Eric Clapton, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. En cuanto el contacto, por supuesto que muchísimas gracias por la invitación. Y si es posible, ahora no tenemos forma de ofertarlos de otra manera más que agradeciendo al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Moneda 13, que está al costado norte del Palacio Nacional. Ahí es donde se consiguen los 2 ejemplares, el 1 y el 2. Esperamos que... Librería. ¿Perdóname? En la librería del museo. Sí, en la librería del museo. Sirve que visiten el museo, es un museo precioso, es un museo que también tiene su propia historia. Fue Casa de Moneda, ahí se imprimió el timbre con la efigie de Miguel Hidalgo. Ahí estuvo el Museo Nacional de Antropología. Es un museo precioso. Ahí se consiguen ahora los 2 ejemplares. También se consigue por Amazon. Hemos tenido un problema de que esté al acceso el libro en ebook o el volumen 2 por las mismas vías, pero esperemos que en breve se solucione para darle salida. Ofrecemos que en breve tendremos el 3 y lo pondremos de un método más accesible por si hay alguien interesado. Pero digamos ahora, pues lo más accesible es Amazon para ventas a nivel nacional e internacional,
los que vivan en la Ciudad de México o que puedan acercarse a ella, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y pues sí, yo también dejo mi correo, es S, todo en minúscula, SAKTZI de Ignacio @hotmail.com, ahí me pueden contactar. Y tenemos también otro correo, no tocayo, el de sombras. Tenemos un correo que es sombras y susurros, todo junto con minúsculas, @gmail.com. A veces nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, y habíamos enviado algún libro, nada más obviamente pues lo mandamos por Mexpost, entonces se incluye, se agrega el precio del Mexpost, pero así hicimos llegar algunos a provincia también, y ahí también nos pueden contactar. Y pues un gustazo también que nos hayan invitado, ¿verdad? a este programa, ¿no? Un gusto conocerlos y pues ahí estamos. Cualquier duda, pregunta, comentario, pues ahí. Yo tengo un Facebook, pero no le he subido nada, la verdad. Tenía un Instagram, no lo he estado usando. La verdad, vivimos agobiados por el tiempo nosotros, entre informes, campo y cosas, y me di cuenta que necesitas por lo menos dedicarle un par de horas al día para poder estar al día en esas cosas, y por eso quizá cuando ya tenga un poco de menos carga, entonces sí ya subiré cosas y atenderé esos medios, pero por eso ni les doy el nombre, porque ahorita ni lo estoy consultando o revisando. Hay un refrán en México, si me permiten ya para despedirnos, que dice, flojo el perro y le ponen tapete. Entonces, pues aprovechando lo que dijo Laura, pues flojo el perro y los Luis Albertos dispuestos, si nos ponen el tapete, pues con mucho gusto nos hacemos ovillo y venimos a platicar. Mi tocayo tiene unas historias ya no de terror, sino es terror vivirlas con él toda su vida, pero ha trabajado en montañas y es padrísimo su tema de la montaña. En lo particular, pues yo tengo ahí algunas historias que tienen que ver con un análisis que hice de películas que tratan de arqueólogos. También estaría a sus órdenes en eso. Algo atractivo para su público, para los fans, no es cierto, para su público. Y también para los fans, indudablemente. Okay. Bueno, estaremos pendientes del número 2, poderlo conseguir en ebook, para poderlo conseguir desde aquí, porque queremos seguir leyendo esas historias. Está muy bonito, Alma, te lo recomiendo. Sí, ha gustado también. En cuanto se resuelva la parte técnica para poderlo conseguir, estaré atenta. Muy bien, ese es el 2. De hecho, se editó allá, entonces también se puede conseguir no tan caro allá por Amazon, en papel también. El 1 sí, pero el 2 no lo he visto. Todavía no, estamos encima de la editorial que nos ha quedado bien mal, la verdad, y estamos presionando. Pues sí. muchas gracias por su participación. Al contrario, ustedes. Gracias también a quienes nos escucharon. La verdad tuvimos un muy grato momento y tuvimos bastante audiencia, muchos comentarios. Yo pienso que sí es muy pertinente hacer otra emisión de La Mandrágora, invitándolos otra vez para que nos platiquen sus historias. Y bueno, pues a nuestra audiencia le invitamos a que se mantenga atenta a nuestra página Red de Investigación de Estudios de lo Hermético, en donde próximamente también subiremos información del coloquio de hermetismo que estamos organizando en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Por ahora les agradecemos su participación, su escucha. Nosotros nos retiramos para seguir platicando tras bambalinas y nos vemos en otra emisión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.